Bueno, ponemos a grabar entonces el segundo bloque. Vamos a hacer dos bloques, dijimos. Nos quedó hablar algo sobre el actor familia, ¿no? Es decir, las familias constituyen una unidad que, como bien dijimos, se articula con las otras instancias que venimos analizando, ¿no? Comunitarias, estatales fundamentalmente, y constituyen como tal un espacio de intervención, ¿sí? Eh, las familias, ustedes tenían el texto de Elizabeth Schelin, eh, también son un actor que ha tenido transformaciones significativas, tanto en el mundo del trabajo, en los roles que cumplen cada uno de sus miembros, ¿sí? Y decimos la familia es una unidad de residencia, es decir, quienes viven bajo un mismo techo, y una unidad de parentesco, es decir, quienes están ligados por vínculos de sangre, ¿no? Son una unidad de residencia y parentesco, y se han transformado, dice Schelin, en las últimas décadas a partir de transformaciones muy profundas de la estructura de la sociedad, de la estructura social, aquello que vimos al inicio de la materia, ¿no? Cómo cambia la estructura de la sociedad a nivel económico, social, productivo. Y las familias modernas pasaron a tener otras características de aquellas familias tradicionales. Por ejemplo, pasaron a tener menos cantidad de miembros que las familias extensas que por ahí conocemos de nuestros, no sé, padres, abuelos, bisabuelos, ¿no? Cambiaron su contexto de vida, pasaron a vivir en medios urbanos, mientras que antes la mayor cantidad de la población estaba en medios rurales, en el campo. La mayoría de las familias viven en ciudades, en grandes ciudades, ¿no? Cambió la forma del trabajo, antes mayoritariamente agrario, hoy fundamentalmente urbano, en comercio, en industrias, en servicios, ¿sí? La transformación del mundo del trabajo tuvo gran impacto en cómo se reconfiguraron las familias. Y al mismo tiempo que cambió el trabajo, cambiaron las instituciones, que pasan a ocupar un lugar que antes estaba ocupado por la familia. No sé, por ejemplo, por ahí algún centro de práctica comentó, por ejemplo, lo que implica la aplicación de la ley de educación sexual integral, ¿no? Algo que antes era prerrogativa del grupo familiar y hoy que aparece como una prerrogativa del Estado, de la escuela. La educación sexual no es algo privativo de una familia, sino que una escuela, por ejemplo, interviene en la educación, en ese aspecto de la educación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? El Poder Judicial interviene sobre las familias. La institución sanitaria dice a los padres, están obligados a vacunar a sus hijos. Entonces la familia deja de ser el único actor que presta servicios de cuidado, de atención, como era antiguamente, y pasa a estar complementada, suplementada por otras instituciones. Entonces hay dos grandes transformaciones que produce la modernidad, podemos decir. Las formas del trabajo y el cambio que se produce en las instituciones. En ese sentido, la familia puede ser entendida como una unidad económica, reproductiva, como una unidad de parentesco y como una unidad de convivencia. Las familias la podemos entender en sus ciclos, ¿no? Una familia implica un ciclo desde su formación hasta su disolución con el nido vacío, ¿no? Y en ese ciclo, desde que no sé, una pareja se forma, tiene hijos, esos hijos crecen, se emancipan, esos padres envejecen y esa familia se disuelve, la familia va cumpliendo distintos roles que permiten la adaptación de los individuos, de las personas, para vivir en sociedad, ¿no? Una familia es un gran campo de estrategias, decimos, adaptativas, ¿no? Prepara a los niños para la escolaridad, forma personas para su vida en la sociedad, contiene
por ejemplo, a los adultos mayores cuando necesitan asistencia, cuida a aquellos que tienen enfermedad o discapacidad. Es decir, cumple un rol de adaptación, como si fueran una especie de, ¿no?, de amortiguador social en donde los sujetos, en la medida en que cuentan con redes familiares, pueden sortear las situaciones de su vida de manera diversa, ¿sí? Y una familia permite también que el Estado, a través de sus políticas, regule la vida de las personas. Por ejemplo, la asignación universal por hijo implica que un adulto registre, inscriba en la escuela, haga el control sanitario de un niño para que tenga las protecciones que el Estado dice que tiene que tener. Para eso, ¿qué tiene que mediar? Bueno, la tarea y responsabilidad que cumple un grupo familiar. Si no, el niño solo no lo puede hacer. Entonces, una política pública, como por ejemplo la UH, puede realizarse en la medida en que las familias prestan, digamos, este consentimiento, este acuerdo y su colaboración para que el Estado pueda realizar esos objetivos que se proponen en una política como la que puse como ejemplo, ¿no? Por eso las familias son fundamentalmente los sujetos que ve una política pública. No trabajamos sobre individuos aislados, sino sobre unidades familiares, ¿no? Incluso para el estudio y medición de distintos problemas sociales. No sé, la pobreza, por ejemplo, se mide por unidades familiares, ¿no? Así que el Estado interviene a partir de estas unidades domésticas que no son simplemente unidades de parentesco, sino son aquellos que establecen acuerdos para a veces la convivencia, no sé, una unión civil o una adopción. Las familias, además, cumplen un rol fundamental en las tareas de cuidado, ¿no? Y en ese sentido, las familias más vulnerables, más pobres, que son fundamentalmente el objeto del trabajo social, encuentran muchas dificultades para cumplir con esas tareas de cuidado. Por eso, en muchos casos, como por ejemplo la foto que muestra esta diapositiva, expresa la condición de una familia, ¿no? Una familia en condiciones de pobreza, con una mujer sola a cargo, lo que se llama feminización de la pobreza, con muchos hijos, con una composición numerosa, requiere la asistencia del Estado y este es un fenómeno característico que se extiende en la sociedad actual, ¿no? La familia, además, es la que tiene que realizar, como decía antes, un conjunto de arreglos o adaptaciones para que sus miembros puedan recibir los servicios institucionales. Como decía antes, por ejemplo, para la escolarización de los niños, para su control de salud, para su registro y documentación, para su cuidado en situaciones de riesgo, etcétera, ¿no? Así que una familia tiene que cumplir ciertas obligaciones y requisitos para que las instituciones puedan intervenir sobre sus miembros, hacer el trámite para que un adulto mayor, no sé, se jubile, ¿sí? Los grupos familiares, como dice, pregunta ahí Gustavo, son actores sociales, siempre reconociendo lo que dijimos al principio, que los actores sociales se definen por su situación, ¿no? Es decir, por las condiciones, por las situaciones que estemos analizando. Y también Perfecto. encontramos que las familias no son grupos aislados, sino que se relacionan en redes interfamiliares. Sí, no sé si alguien quería preguntar algo. Sí, profe, usted dice que la familia tiene que cumplir ciertas cosas para que el Estado intervenga, Sí. para recibir cosas. Pero a su vez, si la familia incumple un montón de cosas, también el Estado interviene. Exacto, sí, correcto. O sea, hay una relación entre familias e instituciones que implican tanto relaciones de apoyo, ayuda, acompañamiento, como también relaciones de control, de sanción, de seguimiento, ¿no? La figura ya remanida de, no sé, la política social o en nuestro caso nuestra disciplina que le saca a los chicos a una familia que no puede cuidarlos, ¿no? Me parece como una especie de figura muy extendida, no sé, en unas películas Por supuesto que las instituciones actúan también de manera compulsiva y de manera muchas veces sancionatoria sobre las familias. Bien, hasta acá
algo dijimos sobre algunos de los actores sociales claves en los procesos de intervención. El otro elemento que dijimos que correspondía analizar, además de los actores, son los problemas sociales, ¿no? Es decir, sobre qué situaciones encontramos esa trama interrelacionada de actores. Bueno, fundamentalmente lo encontramos sobre la identificación de necesidades y problemas sociales. Ahí vamos a vincular estos elementos que forman parte fundamental del proceso de diagnóstico. Por un lado decimos que el punto de partida para la definición de los problemas donde el trabajo social interviene son las necesidades humanas. Vimos el texto de Pereira, donde decimos que las necesidades son atributos de las personas, vienen dadas con la condición humana, son objetivas y son universales. Es decir, forman parte de la condición de la persona y reúnen tanto aspectos materiales como simbólicos, ¿sí? Son tanto la salud física como la autonomía, la alimentación como el afecto, el abrigo y la educación. En el texto de Pereira ustedes encuentran una enumeración de distintas ¿Puedo decir algo? necesidades. ¿Puedo decir? Sí, pregunta. No, Eh, Me acuerdo que me preguntaron a mí por eso, de lo mismo, de las necesidades, digamos, universales y básicas, ¿no? sí. Que, y yo me quedé diciendo, ¿no? Vamos, decía, ¿por qué son objetivas y universales? Objetivas porque cumplen una necesidad, serían objetivas porque cumplen una necesidad, Ahí voy. y universales, ¿eh? Son universales porque son común a todas las Y sí, personas en y cualquier tiempo y universales, circunstancia, ¿sí? sí, exacto. Y, perdón, te silencio para no superponernos, así lo desarrollo. Son universales porque son iguales y comunes para toda persona en cualquier circunstancia. Y son objetivas por el daño que ocasiona su no satisfacción. Es decir, si una persona no se alimenta, sufre algún daño, por ejemplo, la desnutrición. ¿Qué es lo objetivo? El daño que ocasiona su no satisfacción, ¿sí? Las necesidades se definen entonces por su negatividad, es decir, cuando no se resuelven, registran un daño. Por eso decimos que las necesidades encuentran una respuesta en la medida en que hay bienes o servicios que las atienden. A esos bienes o servicios los llamamos satisfactores, ¿sí? ¿Qué son los satisfactores? Aquellas respuestas a las necesidades. El alimento responde a la necesidad de la nutrición, ¿no? La vivienda responde a la necesidad de abrigo y protección, ¿sí? La institución escolar responde a la necesidad de educación y formación. Es decir, los satisfactores no son bienes aislados, sino son conjuntos de bienes y servicios que responden a las necesidades de las personas. Entonces, un satisfactor es una respuesta a la necesidad o a las necesidades de las personas. Y uno puede encontrar distintos grados o niveles de satisfacción, ¿sí? Cuando una alimentación es nutritiva o cuando una educación es apropiada, ¿no? Es decir, ¿cuál es el grado de satisfacción de una necesidad para que digamos está bien resuelta? Si un niño come todos los días polenta y arroz, come, pero no está bien alimentado, ¿sí? O si un niño está matriculado en la escuela, pero no va nunca y no aprende, no tiene una educación apropiada. Es decir, que nosotros, la sociedad, establece un grado de satisfacción o no de necesidades que están enumeradas, como bien dijimos, en el texto de Potiara Perey. ¿Sí? Necesidades y satisfactores nos permiten, en conjunto, ¿no? Estos dos elementos, definir cuando se producen situaciones que vamos a decir son objeto de la intervención de las instituciones y que vamos a llamar problemas. Entonces, punto de partida para la definición de los problemas es la relación necesidad y satisfacción.
Las necesidades nos permiten definir un concepto que ustedes ven habitualmente en las materias de trabajo social y que mencionamos en esta unidad 6 con el texto de Alfredo Carballeda, que es la definición de cuestión social. Habiendo definido las necesidades, decimos que la cuestión social es la relación sujeto-necesidad. Es decir, la cuestión social, la emergencia de la cuestión social es cuando esta relación sujeto-necesidad no se resuelve adecuadamente y esto se expresa de manera problemática, ¿no? Por eso decimos que la cuestión social es una cuestión moderna, es decir, que se expande a partir del desarrollo del capitalismo. No es que antes no hubiera problemas o necesidades sin resolver, sino que toman tal magnitud y envergadura que se constituyen en un objeto de preocupación de las sociedades. Entonces decimos que la cuestión social se define por la relación sujeto, cuando decimos sujeto, no decimos una persona individualmente, sino un grupo social, una comunidad, una población, una familia, no puede atender o resolver su necesidad. Y esa imposibilidad, esa dificultad para resolver una necesidad se explica por factores estructurales de la sociedad. No es que no lo resuelva un individuo porque no puede, porque no quiere, porque es incapaz o porque tiene algún tipo de dificultad individual, sino que no lo resuelve o en esta proporción y envergadura por una relación estructural de desigualdad. Muchos sectores de la población no pueden resolver de la manera adecuada algunas de sus necesidades fundamentales, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de cuestión social cuando estemos encontrando manifestaciones que expresan una dificultad en la resolución de estas necesidades por parte de los sujetos, ¿sí? Decimos que históricamente la cuestión social surge con la modernidad y por eso el Estado moderno, empieza a tener que instrumentar, ustedes lo vieron por ejemplo en Trabajo Social 1, no me voy a detener, a responder a la cuestión social, ¿no? Desde el antiguo higienismo, por ejemplo, para atender necesidades como los problemas que planteaban las epidemias, ¿sí? La respuesta que da el Estado, la institucionalización de las políticas sociales, es una expresión de que efectivamente una parte importante de la población no está pudiendo resolver adecuadamente su necesidad, ¿sí? Los dispositivos, las políticas, los programas que desarrolla el Estado desde ese momento y hasta la actualidad son una respuesta a la cuestión social. ¿Hasta acá vamos? Estas manifestaciones problemáticas de la relación sujeto-necesidad, es decir, cuando una parte importante de la población no puede resolver situaciones como la alimentación, el cuidado, el hábitat adecuado, las situaciones que afectan la convivencia social. En ese caso vamos a estar hablando de problemas sociales y particularmente de problemas que llamamos objeto de intervención, ¿sí? Un problema es objeto de intervención justamente cuando una necesidad humana o un conjunto de necesidades no se puede resolver adecuadamente por parte de los sujetos. Por eso, siempre antes de definir un problema, reconocemos el carácter de la necesidad que está siendo afectada. Un problema objeto de intervención es un déficit, es una falta o carencia ¿en qué? En la satisfacción de una necesidad. Y se explica por distintos aspectos, ¿no? Depende de qué modo no se resuelve una necesidad, yo puedo hablar. O sea, que una persona tiene malnutrición porque se alimenta inadecuadamente, o tiene desnutrición porque no se alimenta lo suficiente, o tiene trastornos alimentarios porque no logra asimilar adecuadamente sus alimentos. Son distintos problemas que surgen de la lectura de una misma necesidad, que es la necesidad de nutrición, de una nutrición adecuada. Entonces, los problemas se manifiestan de manera contextual, histórica.
Dijimos, las necesidades son objetivas y son universales. Todas las personas tienen necesidad de alimentarse. Ahora, no todas las personas tienen el mismo problema para alimentarse. ¿Qué es lo que cambia? El proceso de satisfacción que se da de distintos modos, ¿no? Un problema se define además por las causas que lo originan, los factores causales. ¿Por qué una persona o una familia no se alimenta adecuadamente? Bueno, por razones económicas, por razones de organización familiar, por hábitos alimentarios inadecuados, a veces por trastornos que tienen que ver con situaciones, por ejemplo, no sé, psicológicas, ¿sí? Bueno, estamos encontrando distintas explicaciones para entender por qué un problema no se resuelve adecuadamente. Y por supuesto, todo problema tiene consecuencias o efectos, ¿no? Si una persona, siguiendo el mismo ejemplo, no está bien alimentada, tiene problemas de salud, seguramente si son niños o niñas, problemas de desarrollo cognitivo, de desempeño en la escuela, problemas que tienen que ver con condiciones de crecimiento y desarrollo, problemas también emocionales, ¿sí? De autoestima, ¿sí? Que se relacionan con este mismo factor. Y un problema siempre tiene que estar definido en torno a una población, ¿sí? ¿Quiénes son los que están afectados por esa problemática particular? Un segundo que conecto batería. Me estoy quedando sin batería, y ahí seguimos. Bien. Un problema objeto de intervención entonces se define por estos elementos, ¿sí? Pongo un ejemplo simplemente, como el que mencioné, de la malnutrición, ¿sí? En la primera infancia, ¿no? Sería un ejemplo de un problema objeto de intervención. Una necesidad, nutrición no bien resuelta, por eso es malnutrición, en niños y niñas, mamás embarazadas, niños y niñas hasta 6 años. Y las razones son, por ejemplo, los factores causales, los que figuran arriba del cuadro: ingresos económicos escasos, falta de control sanitario, inadecuada asistencia alimentaria, hábitos alimentarios que no son saludables, y por debajo sus consecuencias, ¿no? Debilitamiento en el vínculo con la escuela, recurrencia de enfermedades, problemas en el crecimiento y desarrollo. Ejemplos, ¿no? Esto que presentamos es una síntesis de lo que podría ser un problema objeto de intervención. Ahora, ¿por qué un problema es un objeto de intervención? Bueno, porque las instituciones, las políticas, tienen capacidad para intervenir sobre algunos problemas y no sobre otros. Por eso, nosotros podemos identificar muchos problemas sociales, pero algunos son objeto de intervención según el marco institucional en donde estemos desempeñándonos. Entonces, puede haber problemas sociales que son muy importantes, muy urgentes, que afectan a la población, pero que por ahí no son posibles de abordar desde la institución en donde nos desempeñamos. Entonces, un problema es objeto de intervención en la medida que los alcances, las posibilidades, los objetivos de esa institución permiten un abordaje de esa situación. Por eso, volviendo a la definición de Selatz que hemos visto, un problema son los aspectos de una necesidad que son susceptibles de modificar con la intervención profesional. No cualquier problema es un problema objeto de intervención. Pueden pensar como ejemplo en las situaciones en las que ustedes han hecho las visitas a los centros de práctica. Pero no solamente un problema es objeto de intervención por los objetivos de la institución, sino que también esos problemas son vividos subjetivamente por aquellos que lo padecen, ¿no? Por los propios actores, por otras organizaciones, por otras instituciones y por la propia mirada del trabajo social, ¿no? Es decir, que hay múltiples miradas para definir cómo se expresa un problema según los objetivos de la institución,
la subjetividad de los actores, la perspectiva de la de la intervención profesional del trabajo social, etcétera, ¿no? Así que un problema siempre es una interpretación que hacen los actores de una situación. Por eso ustedes vieron en la unidad 3, a fin del primer cuatrimestre, el texto de Diego Palma, diciendo que un diagnóstico siempre es un proceso participativo, porque cómo se interpreta, cómo se analiza, cómo se ve un problema depende de la perspectiva de los actores. Instituciones, organizaciones, familias, como vimos en la unidad anterior. Y una relación entre los actores y los problemas y la lectura que hacen de esas situaciones. ¿Bien? ¿Hasta acá? Ponemos otro ejemplo de problema objeto de intervención, ¿no? Por ejemplo, varios de ustedes hicieron prácticas en los CAP, ¿no? En los centros de atención en consumos problemáticos. Y acá hay otro ejemplo que han trabajado sobre que podría ser un problema objeto de intervención. El mismo esquema, ¿no? Un problema que afecta en este caso la salud, consumo problemático de sustancias abusivas, en una población, mujeres que están en edad gestacional, 18 o 40 años aproximadamente, arriba las razones, factores causales, padecimiento de salud mental, violencia de género, situaciones de hacinamiento, acceso al servicio de salud, falta de acceso. Y consecuencias. El consumo problemático genera deterioro en la salud física y mental, conflictos, ruptura de vínculos, discontinuidad educativa. Bien, otro ejemplo de problema objeto de intervención. ¿Cómo es vivido por esas mujeres, por sus familias, por las instituciones que trabajan con esta población? E incluso, si uno encuentra distintos actores, por ejemplo, los hogares de Cristo, o las instituciones de salud, o las instituciones de seguridad, van a tener distintas lecturas sobre el mismo problema. En algunos casos lo pueden ver como un tema de salud, como un tema de seguridad, como un tema de vínculos, como un tema de seguridad o como un tema que afecta la seguridad de otros. Entonces, depende de la perspectiva de quien esté analizando este problema, cómo va a ser interpretado y por lo tanto cómo se va a intervenir sobre ese problema. Bien, hasta acá presentamos tres elementos que están directamente asociados, ¿sí? La definición de las necesidades humanas, punto de partida, siempre por ahí, para reconocer luego cómo se expresan los problemas sociales, que siempre es en términos relacionales. ¿A qué nos referimos? Relacionales es cómo una necesidad se expresa en términos de su satisfacción o de su no satisfacción y quiénes son los sujetos que establecen esa relación problemática con sus necesidades. La expresión de la cuestión social, que es un concepto mucho más amplio y general, habla de el conjunto de manifestaciones que expresan esa problemática, ¿no? Es decir, segmentos de la población que no pueden resolver un conjunto significativo de necesidades humanas. La conjugación de esas necesidades que no se pueden resolver adecuadamente es lo que expresa, lo que explica la emergencia de la cuestión social. Bien, hicimos un rapidísimo repaso de los dos principales contenidos que tenemos previsto para esta parte de la materia, este cierre de la materia, que son los actores y los problemas sociales. Bien, va a quedar grabada entonces la clase, tanto los dos PowerPoint como los dos videos, y los vamos a poner disponibles en el campus para que lo puedan ver o consultar, sobre todo aquellos compañeros y compañeras que por ahí no pudieron participar hoy o los que quieran volver a ver. ¿Sí? Dejamos de grabar entonces
la grabación de hoy